Preparados para una inmersión en un misterio que ha dejado a España marcada. Oh, sí, Hoy nos adentramos en Puerto Rico, un pueblo. un pueblo extremeño que se convirtió en escenario de una tragedia que parece sacada de una película de terror, Totalmente. donde la paz rural Exacto. se quebró de la manera más brutal. Un recordatorio de que la oscuridad puede acechar en los rincones más inesperados. Exacto. Imaginad un pueblo pequeño con apenas 135 habitantes donde todos se conocen. Imagínate. De repente la tranquilidad se rompe con una ráfaga de disparos. Wow. Una noche de agosto que se grabó a fuego en la memoria de España. Y que sigue generando escalofríos al recordarla. Vamos a desentrañar este suceso a través de la información que encontramos en la Wikipedia en español. Analizando cada detalle. Analizando cada detalle para intentar comprender lo incomprensible. O incomprensible. La masacre de Puerto Rico. Exacto. El 26 de agosto de 1990, dos hermanos, Emilio y Antonio Izquierdo, irrumpieron en el pueblo armados con escopetas, dispuestos a cobrarse una venganza. Dispuestos a cobrarse una venganza que llevaba años gestándose, Lo que llama la atención es la frialdad con la que actuaron. ¿verdad? Se despidieron de sus hermanas con la frase: Vamos a cazar tórtolas. Un comentario que cobra un cariz siniestro a la luz de lo que sucedió después. Esa frase dicha con tanta naturalidad te hace pensar en la mente de estos hombres, Claro. ¿verdad? Sin duda. Lo que siguió fue una carnicería. Una carnicería. Los hermanos abrieron fuego en la calle principal, Disparando. disparando a miembros de la familia Cabanillas con quienes mantenían una enemistad, Que se remontaba décadas atrás. que se remontaba décadas atrás, una enemistad enquistada alimentada por rencillas por tierras, un amor no correspondido y una tragedia familiar que nunca se resolvió. Un cóctel explosivo que finalmente detonó con consecuencias devastadoras. Para entender la raíz de esta tragedia tenemos que remontarnos a 1967. Un conflicto por los límites de unas tierras y el rechazo de una propuesta matrimonial entre Amadeo Cabanillas y Luciana Izquierdo encendieron la chispa de la discordia. Fijaos cómo algo aparentemente trivial, una disputa por lindes puede ser el detonante de una espiral de violencia que se extiende durante décadas. Lo personal y lo material se entrelazan, creando un nudo difícil de deshacer. Ese mismo año la violencia estalló. Amadeo Cabanillas fue asesinado por Jerónimo, el hermano mayor de los Izquierdo. Ahí vemos el primer acto de una tragedia que se escribiría con sangre a lo largo de los años. Jerónimo pagó por su crimen en prisión, pero la sed de venganza no se apagó con su encierro. Y el fuego de la tragedia se avivó en 1984, cuando un incendio en la casa de los Izquierdo se cobró la vida de su madre Isabel. Los Izquierdo culparon a los Cabanillas. Los Izquierdo culparon a los Cabanillas, aunque nunca se presentaron cargos formalmente. La falta de justicia, la sospecha constante y la herida abierta por la muerte de su madre alimentaron un resentimiento que se enquistó en el corazón de los Izquierdo. Cuando Jerónimo salió de prisión en 1986, su único objetivo era vengar la muerte de su madre. Intentó matar a Antonio Cabanillas, pero no lo consiguió. Tras este intento fallido de venganza, fue internado en un psiquiátrico donde murió poco después. La muerte de Jerónimo, lejos de calmar la situación, parece que avivó aún más la furia de sus hermanos. Es como si la tragedia los hubiera atrapado en una red de la que no podían escapar. Y así llegamos al fatídico 26 de agosto de 1990. Los hermanos Emilio y Antonio, consumidos por el odio y con las escopetas cargadas, decidieron que había llegado el momento de la venganza. Un acto premeditado, planeado con frialdad, que convirtió las calles de Puerto Rico en un escenario dantesco. En un escenario dantesco. Lo que ocurrió esa noche fue una masacre en toda regla. Los hermanos Izquierdo no solo dispararon a los miembros de la familia Cabanillas, sino que también hirieron a otras personas que se encontraban en la calle. Como si quisieran castigar al pueblo entero. Exacto. Por lo que ellos consideraban una injusticia entre las víctimas, se encontraban dos niñas, Encarnación y Antonia, de 13 y 14 años. Que jugaban en la calle. Que jugaban en la calle cuando los hermanos abrieron fuego. Puedes imaginar la escena. La tranquilidad de un pueblo pequeño, el sonido de las risas de unos niños jugando y de repente el estruendo de los disparos, el caos, el horror. Es una imagen desgarradora que nos habla de la crueldad sin límites de esta tragedia. Esas niñas, símbolos de la inocencia, fueron asesinadas sin piedad, víctimas de una venganza que no les pertenecía. El saldo final de la masacre fue de 9 muertos. 9 muertos. Y varios heridos, algunos con secuelas permanentes. Los hermanos incluso dispararon contra la Guardia Civil, que acudió al lugar hiriendo a 2 agentes. Parece que estaban decididos a sembrar el caos y la muerte a su paso. Esa violencia indiscriminada dirigida no solo a sus enemigos, sino también a cualquier persona que se cruzara en su camino. Claro.
Nos habla de una furia ciega, una sed de venganza que los consumía por completo. Tras la masacre, los hermanos huyeron a la sierra, pero fueron capturados horas después. Lo que más me impacta es que al ser detenidos no mostraron ningún remordimiento. Emilio llegó a decir: ahora que sufre el pueblo como yo he sufrido durante todo este tiempo, ¿qué te parece esta frase? Es una frase escalofriante que nos da una idea de la mentalidad de estos hombres. Para ellos, la venganza justificaba cualquier cosa, incluso la muerte de personas inocentes. Es como si hubieran perdido la capacidad de distinguir el bien del mal, atrapados en una lógica perversa donde el dolor ajeno no tenía importancia. Es terrible pensar que alguien pueda llegar a ese extremo, ¿verdad? El juez que los condenó habló de su primitivismo cultural y su empobrecimiento afectivo como factores que contribuyeron a su comportamiento. ¿Qué significa eso exactamente? El juez se refería a la idea de que los hermanos Izquierdo, debido a su aislamiento social y a su falta de acceso a la educación y a la cultura, habían desarrollado una visión del mundo limitada, rígida, donde la violencia se veía como una forma válida de resolver los conflictos. Su empobrecimiento afectivo se refería a su incapacidad para sentir empatía por los demás, para comprender el dolor que estaban causando. Es decir, que su entorno social y su falta de desarrollo emocional jugaron un papel importante en su comportamiento. Es un recordatorio de la importancia de educación, de la integración social y de la atención a la salud mental para prevenir la violencia. Exactamente, la masacre de Puerto Rico no solo nos habla de la maldad individual, sino también de las fallas del sistema, de la falta de oportunidades y de la importancia de crear una sociedad más justa e inclusiva, donde todos tengan la posibilidad de desarrollarse plenamente como seres humanos. Y hablando de las fallas del sistema, no podemos olvidar a las hermanas de los asesinos. Luciana y Ángela fueron ingresadas en un hospital psiquiátrico tras ser diagnosticadas con un trastorno delirante compartido. ¿Puedes explicar un poco más sobre este trastorno? El trastorno delirante compartido, también conocido como folia Deus, es un trastorno psicológico en el que dos o más personas comparten una misma creencia delirante en el caso de las hermanas. Izquierdo, es posible que el aislamiento, la obsesión con la venganza y la constante alimentación del rencor por parte de sus hermanos crearan un caldo de cultivo para que compartieran una visión distorsionada de la realidad. Es decir, que se retroalimentaban mutuamente en su paranoia y en su odio hacia la familia Cabanillas. ¿Crees que si hubieran recibido atención psicológica a tiempo, la tragedia se podría haber evitado? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la salud mental es fundamental para el bienestar individual y social. La falta de atención a este aspecto puede tener consecuencias devastadoras, como lo demuestra la historia de las hermanas Izquierdo. Es una historia realmente triste. Al final, las hermanas también fueron víctimas de la tragedia, atrapadas en una red de locura y de dolor que las consumió por completo. ¿Qué fue de ellas después del ingreso en el psiquiátrico? Luciana murió en 2005 y Ángela la siguió poco después de ese mismo año. Ambas fallecieron en el psiquiátrico sin haber podido escapar del estigma de la tragedia familiar. Su historia nos recuerda la importancia de la atención a la salud mental y la necesidad de crear una sociedad más comprensiva y solidaria con las personas que sufren este tipo de trastornos. Es una reflexión muy importante. A veces olvidamos que detrás de los actos violentos hay historias de dolor, de sufrimiento, de falta de oportunidades. La masacre de Puerto Rico es un recordatorio de que la violencia nunca es la solución, de que el odio solo genera más odio y de que la empatía y la comprensión son fundamentales para construir una sociedad más justa y pacífica. Totalmente de acuerdo a la historia de Puerto Rico. Es una tragedia que nos interpela a todos, que nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y comportamientos. ¿Cómo podemos contribuir a crear un mundo donde este tipo de tragedias no se repitan? ¿Cómo podemos fomentar la empatía, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos? Son preguntas que todos deberíamos hacernos. Y hablando de la resolución de conflictos, me gustaría volver a la figura de los hermanos Izquierdo. Después de la masacre fueron condenados a 684 años de prisión. ¿Qué fue de ellos durante su encierro? ¿Mostraron algún tipo de arrepentimiento o remordimiento? Durante su encierro, los hermanos Izquierdo mantuvieron un perfil bajo. Emilio el Mayor falleció en prisión en 2006. Por causas naturales, nunca expresó públicamente ningún tipo de arrepentimiento por la masacre. Es difícil imaginar cómo se puede vivir con el peso de semejante crimen sobre la conciencia. ¿Y qué pasó con Antonio, el hermano menor? ¿Mantuvo esa misma actitud de frialdad y falta de remordimiento? Antonio protagonizó uno de los episodios más escalofriantes de esta historia. En 2010, el mismo día que iba a ser puesto en libertad, se suicidó en su celda. Es una imagen terrible, la culminación de una vida marcada por la tragedia y la violencia.
¿Se sabe algo más sobre las circunstancias de su suicidio? ¿Dejó alguna nota o mensaje? Sí dejó una nota dirigida a su hermano muerto Emilio. En ella decía: hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada. Esas palabras son escalofriantes. Nos muestran que hasta el último momento Antonio seguía anclado en la idea de la venganza, justificando la masacre como un acto de justicia por la muerte de su madre. Exacto. Es como si la idea de la venganza se hubiera convertido en una obsesión que lo consumió por completo, impidiéndole ver la realidad de sus actos y el daño que había causado. ¿Y qué hay de la familia Cabanillas? ¿Cómo se reconstruyeron sus vidas después de la tragedia? ¿Se hizo justicia con ellos? La familia Cabanillas quedó destrozada por la masacre. Perdieron a varios miembros, incluyendo a 2 niñas inocentes. La única hija superviviente, María del Carmen, tuvo que lidiar con el dolor de la pérdida y con la carga de ser la última portadora del apellido Cabanillas en Puerto Rico. A pesar de todo, ella decidió quedarse en el pueblo, reconstruir su vida y formar una familia, desafiando de alguna manera el objetivo de los hermanos Izquierdo de extinguir su linaje. Es una muestra de fortaleza increíble. A pesar del horror que vivió, decidió aferrarse a la vida, a la esperanza y seguir adelante en honor a la memoria de sus seres queridos. Su decisión de quedarse en Puerto Rico también nos habla de la resiliencia del ser humano, de nuestra capacidad de superar las adversidades y de encontrar la fuerza para seguir adelante incluso en las circunstancias más difíciles. La masacre de Puerto Rico es una historia que nos deja un sabor amargo, una mezcla de horror, tristeza e impotencia. ¿Qué podemos aprender de esta tragedia? ¿Qué mensaje podemos extraer de este caso para evitar que algo así vuelva a suceder? Creo que el mensaje principal es la importancia de la prevención. Debemos estar atentos a las señales de violencia, de odio, de resentimiento en nuestra sociedad. Debemos trabajar para crear un entorno donde el diálogo, la empatía y la resolución pacífica de los conflictos sean la norma, no la excepción. Y sobre todo debemos cuidar nuestra salud mental y la de quienes nos rodean, porque la falta de atención a este aspecto puede tener consecuencias terribles, como lo demuestra la historia de Puerto Rico. La masacre de Puerto Rico es una herida abierta en la memoria de España. Nos recuerda la fragilidad de la paz, la importancia de la convivencia y la necesidad de construir una sociedad más justa, más humana, donde la violencia no tenga cabida. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de un caso que nos interpela a todos. Hasta la próxima.